Mirambiente ha sido permisivo frente a megaproyecto del Quimbo, denuncian en plenaria. Los senadores reaccionan. Continúa recolección de firmas para reformar el precio de los combustibles en Colombia. El 30 de agosto se entregarán las primeras 200.000. Comisión Segunda exige seguridad para las elecciones de octubre. Gobierno responde y dice que sí hay medidas. A 165,3 billones de pesos asciende el presupuesto nacional para 2012. Inició en el Congreso el trámite de la iniciativa. Comisión Séptima advierte sobre la crisis en el sistema pensional. Las mesadas están aseguradas hasta diciembre. La plenaria le sacó tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Los hombres se suman a la campaña. Comisión Primera debatirá crisis carcelaria en Colombia. El IMPEC no es viable, afirma senador Juan Manuel Galán. La agenda política y los mejores trinos de la semana en el noticiero del Senado. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. A continuación, los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con la construcción de un mejor país para todos. Duros cuestionamientos de la bancada de senadores del Huila recibió el megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo que construye la multinacional Emgesa en ese departamento. Según los legisladores, la transnacional está incumpliendo todos los acuerdos pactados y el daño ambiental en 8.250 hectáreas es de enormes proporciones. Es muy grande y nos sentimos lesionados los huilenses. La inversión extranjera de más de 837 millones de dólares de la multinacional Emgesa, que en un principio se creía llegaría al Huila para generar desarrollo y empleo, hoy tienen a 6 municipios del centro de ese departamento en serios aprietos ambientales. En las 5.200 hectáreas lo único asegurado son 2.500 por cuenta de la empresa constructora y están 2.700 en vilo. La transnacional Emgesa tampoco ha vinculado laboralmente a personal de la zona. De los cuales más de 450 no son del departamento del Huila, ni siquiera de Garzón, ni del Agrado, ni de Gigante, ni del Huila, ni de Colombia, ni del continente americano. Son europeos de Italia y de España. Sin embargo, otra cosa dice el presidente de la multinacional. Actualmente tenemos empleadas más de 1.900 personas en estos 9 meses de ejecución del proyecto y el 80% de toda la mano de obra empleada hoy es del departamento del Huila. Los senadores también se quejan porque a futuro el Huila podría tener 3 hidroeléctricas más y por consiguiente se necesita una compensación para los usuarios de esa región. ¿Qué pedimos? Una compensación mediante la vía del subsidio para que se reduzcan las tarifas eléctricas tanto a nivel residencial como industrial y las mismas tarifas para el sector agropecuario. La represa El Quimbo estará lista en diciembre de 2014. Durante el debate realizado en la plenaria, el senador Hernán Andrade denunció que el grave daño ambiental que está viviendo el Huila por cuenta de la construcción de la represa El Quimbo a manos de Emgesa cuenta con la complicidad del Ministerio de Medio Ambiente. Según el senador Andrade, en esas condiciones es muy difícil contrarrestar los avances de la multinacional Emgesa, que ya lleva 10 meses de operación. Emgesa, con la complicidad del gobierno nacional, se ha venido desmontando esos compromisos. Por ejemplo, de una reforestación de 11.000 hectáreas que vale hoy 70.000 millones de pesos, se quieren desmontar una carretera de 60.000 millones. La construcción de la represa ya no lleva la actividad piscícola afectada en la mitad. En la zona afectada residen 300.000 habitantes, en su gran mayoría campesinos, de los cuales 2.000 quedarían desplazados. No estoy de acuerdo y siempre me he opuesto y me opondré porque el Quimbo va a desplazar a 460 familias que pueden ser 2.000 personas. Situación que desmiente la ministra de Ambiente. Eso no es así, eso no es así. Lo que está contemplado, la reubicación de familias está contemplada dentro de la licencia ambiental y aquí es muy importante hablar con objetividad y con hechos. Curiosamente, el propio presidente de la multinacional reconoce que el megaproyecto generará desplazamiento. Dentro de la licencia ambiental están contemplados claramente los censos de población que van a ser objeto de compensación por parte del proyecto. Y para cada uno de estos grupos poblacionales pues existen las medidas de compensación que el proyecto va a cumplir para cada uno de ellos. Sectores de la academia huilense manifestaron que dentro de mes y medio esperan resultados finales sobre la cancelación total de la licencia ambiental a Emgesa.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, calificó el Día Nacional contra la Corrupción como un compromiso de todos los poderes públicos y los ciudadanos deben saber que el erario es del Estado y que no puede destinarse para beneficio propio. Este jueves se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Capitolio la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, habló sobre la importancia para el país y la democracia de esta fecha. Es un compromiso inmenso del Poder Legislativo en unión con el Poder Ejecutivo, el Judicial y los órganos de control, de mandar un mensaje a los colombianos, a los servidores públicos y demás que tienen manejo del erario público y del patrimonio nacional, departamental y municipal, que este pertenece desde luego al Estado. El presidente del Senado también hizo un llamado a los medios de comunicación para que destaquen a quienes hacen las cosas bien. Nosotros estamos comprometidos de igual manera y que no podemos transitar solamente señalando, sino que averiguando y sabiendo que hay hombres de bien en el Congreso de la República, que hay vidas a lo largo de muchos años haciendo las cosas bien. En la celebración del Día Nacional contra la Corrupción estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Ética del Senado y el Procurador General Alejandro Ordóñez. Los senadores Alexandra Moreno, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, líderes del comité promotor del proyecto que plantea reformular el precio de los combustibles, recogieron nuevas firmas para este propósito. En la jornada que se realizó en el Parque Nacional de Bogotá, la senadora de Mira, Alexandra Moreno, explicó el proceso que sigue para la iniciativa. Estamos radicando la primera etapa de las firmas, que son 300.000, con el comité promotor. Muy bien, así es. El senador liberal Luis Fernando Velasco precisó el trámite legislativo de la propuesta. Ese comité promotor llevará el proyecto de ley al Congreso de la República, entregará las 3 millones de firmas y de esa manera este proyecto de ley tendrá mensaje de urgencia y el Congreso en un mes tendrá que comenzar a pronunciarse. El comité promotor del proyecto, que busca disminuir el precio de los combustibles, entregará el próximo 30 de agosto ante la Registraduría Nacional el primer gran paquete de firmas que respaldan la iniciativa. Acciones concretas para garantizar total seguridad en las elecciones de octubre próximo pidieron al gobierno los senadores de la Comisión Segunda. Resultados inmediatos de la protección de los candidatos solicitó el senador del Polo Democrático, Camilo Romero. Que los esfuerzos descomunales que ha reconocido el ministro del Interior están haciendo para garantizar la seguridad en las elecciones del 30 de octubre den algún resultado, porque hasta ahora tenemos muchos mayores riesgos frente al año 2007. El senador liberal Guillermo García Realpe pidió más atención para el Pacífico colombiano. Vemos que hay decisión, vemos que hay compromiso, pero el reto es enorme, especialmente en algunas zonas colombianas, especialmente en el Pacífico. El senador conservador Carlos Barriga sugirió más atención con los riesgos comprobados. Este debate dejó claro que efectivamente sí hay unas amenazas, que efectivamente sí hay unos municipios con algún grado de riesgo y que el gobierno nacional y la fuerza pública le tienen que prestar mucha atención. El ministro del Interior, Germán Vargas, informó sobre la función esencial de la nueva agencia de protección del país. La nueva agencia de protección estará asumiendo las responsabilidades de todas las personas que en Colombia puedan tener una situación de vulnerabilidad o de alto riesgo. El gobierno confirmó en la Comisión Segunda que ya invirtió 360.000 millones de pesos para la seguridad de las próximas elecciones. 165,3 billones de pesos cuesta la inversión del Estado colombiano para 2012. Con dicho monto, los congresistas de las comisiones económicas del Congreso comenzaron el estudio del proyecto de presupuesto nacional. La venta de Ecopetrol, las vigencias futuras, el aumento de la deuda externa y la situación internacional son algunos de los aspectos que cuestionaron los senadores. En el presupuesto hay 5 billones de pesos más con respecto al año pasado del servicio de deuda, es decir, atención de capital e intereses. Para algunos el presupuesto no se ajusta a la realidad del país. Tenemos que mirar nuestros ingresos tributarios. Estamos esperando mucho más de lo que vamos a lograr en ese tema. La Contraloría General de la República alertó que no se tuvo en cuenta la crisis internacional en el diseño del proyecto. El contexto internacional, dependiendo de lo que suceda, puede tener un impacto negativo o positivo. Otros criticaron la reducción del presupuesto en defensa y justicia. El presupuesto para las fuerzas militares y el presupuesto para la justicia crece muy poco. El gobierno se declaró optimista frente a la suerte del presupuesto. Deuda del gobierno general, estamos en un nivel correcto, en deuda externa en un nivel mejor que el de los demás. El estudio del proyecto de presupuesto continuará el próximo martes en el Legislativo.
Garantizar un seguro al desempleo durante 6 meses para los colombianos que demuestren que han trabajado formalmente mínimo un año es el propósito del proyecto de ley radicado por el senador Mauricio Liscano, quien aseguró que los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos también podrían verse beneficiados. La iniciativa plantea que todos los colombianos que devenguen menos de 2 salarios mínimos y hayan trabajado 12 meses de manera formal tendrán un seguro de desempleo durante 6 meses. Una medida contracíclica, y es que cuando la gente está perdiendo empleo, deja de consumir, la economía decrece. Con este subsidio la gente, a pesar de perder el empleo, va a seguir consumiendo y la economía va a ir creciendo y va a crear nuevos empleos. El proyecto dispone que la persona busque un mejor empleo durante el tiempo que esté desocupada. No, la mecánica es que se crea un fondo que redistribuye un poco todo lo que hay hoy, el FONEDE, que es un fondo ya de subsidio al desempleo que manejan las cajas. Un poco también se trabaja con el tema del subsidio familiar y con alguna parte de las cesantías. El congresista aclaró que será el gobierno el que reglamente la propuesta. Los recursos salen de lo que hay hoy de los parafiscales, un poco los vamos a redistribuir y con esos recursos se le siguen pagando a los colombianos. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ya le dio el aval a la iniciativa. Senadores de la Comisión Quinta denunciaron que las zonas petroleras de Pacific Rubiales, Pirirí y Quifa, localizadas en Puerto Gaitán Meta, se convirtieron en campos de concentración y no en lugares de trabajo, debido a las pésimas condiciones que soportan más de 14.000 trabajadores. Jornadas agotadoras de hasta 12 horas diarias, hacinamiento en carpa, falta de agua, mala alimentación, insalubridad, bajos salarios, contratos precarios son entre otras las condiciones laborales en las que se encuentran hoy miles de trabajadores petroleros en Colombia. Prácticamente ninguna estabilidad laboral, la posibilidad de la empresa de atropellar como quiera. Unas condiciones salariales bastante mediocres. No ganan lo que deberían ganar, ganan mucho menos. Hay una relación tirante toda vez que sienten los trabajadores que a través de terceros se les vienen desconociendo los derechos de vinculación, de ingresos, pero sobre todo de permanencia dentro del trabajo digno. Creo que Pacific Rubiales está faltando al respeto a los colombianos y le está faltando también, yo creo, que a la soberanía nacional. Ante tal panorama, los legisladores le exigen al gobierno que hagan cumplir las normas laborales por parte de las multinacionales. Por ahora es simplemente que se cumpla en el tema de jornadas, de condiciones laborales, del tema de seguridad social, eso es todo lo que estamos pidiendo. Y por supuesto, si una empresa no está cumpliendo con los términos y condiciones de la responsabilidad social, se aplican las sanciones que están estipuladas en el contrato. Otra denuncia de los senadores es que las multinacionales no están cumpliendo con la responsabilidad social empresarial. Lo que no puede ocurrir es que estas grandes empresas se llenen los bolsillos a costillas del deterioro del nivel de vida de los habitantes de Colombia. En el caso colombiano y según el presidente de Ecopetrol, la estatal tiene claro esa responsabilidad. Cada vez tú observas más espacios de participación y de redacción de cuentas públicas por parte de Ecopetrol. En los próximos días la Comisión Quinta del Senado sesionará en Puerto Gaitán Meta para conocer en detalle las denuncias de los trabajadores petroleros. En un acto simbólico, la bancada femenina en el Senado le sacó tarjeta roja a los actos violentos contra la mujer. Simulando las tarjetas de expulsión del fútbol, las congresistas invitaron a los colombianos a rechazar estos actos mediante la campaña Saca tarjeta roja a los violentos. Hoy estamos viendo que Medicina Legal en estos 6 meses solamente tiene 39.000 casos de violencia contra las mujeres y eso se ha convertido en un problema de salud pública y como tal tenemos que tratarlo. Los senadores Liliana Rendón y Mauricio Ospina también opinaron acerca de lo ocurrido con el técnico de la selección de fútbol Hernán Darío El Bolillo Gómez. Estos hechos dieron pie al nacimiento de la campaña. La senadora antioqueña hizo un balance de lo que ha sido su gestión en pro de las mujeres. Liliana Rendón ha trabajado siempre en su carrera política por la mujer. Soy la promotora del aumento del salario para las madres cabezas de familia. He venido trabajando la ley del adulto mayor en Colombia. Todo lo que tiene que ver con violencia. Y confirmó su apoyo al director técnico de la Selección Colombia, Hernán Darío Gómez, e hizo un llamado de atención a la mujer agredida. Quiero ser muy clara, me ratifico y el bolillo debe continuar. Y la mujer, si realmente es culpable, es inocente, ¿qué fue lo que pasó? La verdad la tiene ella. Argumentó que todos los seres humanos tienen derecho al debido proceso, a segundas oportunidades y a ser escuchados. El bolillo debe mantenerse, pero sí debe aclarar su situación personal, pero esto le compete a la persona en cuestión denunciarlo. No somos nosotros nos compete y eso es lo que yo hago hoy, acatar, escuchar y como ser humano
darle una segunda oportunidad al bolillo. Ante los ataques mediáticos de los que ha sido objeto, asegura que sus palabras fueron malinterpretadas y que por el contrario desaprueba cualquier tipo de violencia física, psicológica y verbal. No comparto la violencia desde ningún punto de vista. Y puse a mi esposo de ejemplo, que quiero pues disculparme con él, porque precisamente todo el mundo lo conoce, la gente que me conoce a mí, y saben que sería un hombre incapaz de una agresión a una mujer, ni a nadie. El senador Mauricio Espina respaldó la posición de la senadora Liliana Rendón y dijo que hay problemáticas de fondo que merecen mayor atención. Tenemos una problemática definitivamente de mucha mayor profundidad y con muchísimos más matices para elaborar y trabajar. Yo pienso que hacer una tormenta de agua por las declaraciones de la senadora Liliana es quedarnos en solamente una posición y mediatizar sobre un tema en el cual debemos ver cuál es la posición real de los implicados en el tema. Reorganizar la televisión pública. Eso es lo que propone el senador Edgar Espíndola mediante la presentación de un proyecto de ley que también busca cambios en la actual Comisión Nacional de Televisión. El senador Edgar Espíndola se le adelantó al Gobierno Nacional en la presentación de un proyecto que reestructura la televisión pública y contempla la creación del ente que reemplazará a la Comisión Nacional de Televisión. Que los colombianos tengan una institución fuerte con la participación de muchos gremios, donde hagamos promoción de la televisión, donde fortalezcamos la televisión institucional como un mecanismo para llegar más rápido y llegar de una forma institucional, repito, a todos los colombianos. De acuerdo con el proyecto radicado por el congresista, la Entidad Nacional de Televisión, ENTV, será el organismo que reemplazará a partir del 2012 a la Comisión Nacional de Televisión, la cual no solo asumirá sus funciones, sino que también reestructurará de fondo el servicio público y la industria de la televisión. Los comisionados no trabajarán todo el tiempo, trabajarán únicamente por el tiempo que estén reunidos en sesiones. Se manejará muy fuerte el tema de fiscalización. El senador Espíndola reiteró que el proyecto hace énfasis en la producción de contenidos de valores en la televisión pública y aclaró que, aunque el gobierno radicará un proyecto con ese mismo fin, lo importante es que algunas de las iniciativas contenidas en su propuesta serán articuladas con la gubernamental. Líos estructurales y un nuevo escándalo de corrupción sacuden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Ante las denuncias, la Comisión Primera aprobó un debate de control político donde el Estado y los líderes sindicales de la entidad tendrán que dar explicaciones a Colombia. El INPEC no es viable, acarrea problemas estructurales y debe ser reformado a fondo. Senador, ¿el INPEC se debe acabar? ¿Es inviable? Yo creo que el INPEC entra a la colección de entidades que, como en el caso del DAS, se han vuelto inviables por el grado de infiltración criminal que tienen y por el grado de prácticas corruptas, ilícitas, que han demostrado tener en su interior. Para el senador Galán, autor de la proposición del debate de control político que convocó la Comisión Primera, los problemas carcelarios hay que solucionarlos de inmediato, como el de la proliferación de sindicatos. Hoy son 37. Es muy grave que el fuero sindical en este momento se esté convirtiendo en un amparo, en un santuario, en una patente de corso, para que guardias que han sido ya condenados, inclusive porque han sido comprobados los hechos por los cuales han sido inculpados y acusados de corrupción, sigan trabajando como si nada pasara, amparados en que no les han levantado el fuero sindical. Hoy por hoy, las cárceles son los centros para la comisión y formación del delito. Y la situación que se está evidenciando en las cárceles de Colombia es absolutamente aberrante, es absolutamente intolerable. Es decir, que las cárceles se conviertan en centros de delincuencia, en centros de criminalidad, donde el sentido de resocialización de la pena penitenciaria y carcelaria se perdió por completo. El debate se llevará a cabo el próximo 30 de agosto. Ineficiencia en el reconocimiento y atraso en el pago de las mesadas pensionales fueron algunas de las denuncias hechas por los senadores de la Comisión Séptima que demuestran la gravedad del sistema pensional colombiano. Cada año son 75.000 tutelas las que llegan para este sector. Ahora vamos con otros hechos de la agenda política que ocurrieron en nuestro Senado. La posibilidad de suprimir 3 ceros al billete actual mediante la creación del nuevo peso fue el tema central del Foro de la Moneda, convocado por los senadores Antonio Guerra de las Priella, Juan Mario Lacerna y José Darío Salazar.
En el marco de este evento comenzó la discusión del proyecto por medio del cual se modifica la denominación de la moneda legal en Colombia. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, les expresó a los congresistas que tienen un coequipero en la defensa de esta iniciativa, la cual esperan tenga impactos positivos en la economía. Ya son más de 10.700 los usuarios que nos siguen a través de @senado.gov.co en Twitter y superamos los 2.600 amigos en Facebook. A propósito, estos son los trinos destacados de la semana. El senador Jorge Robledo dijo durante el debate sobre la situación de los trabajadores de las petroleras en los llanos: lo que ocurre en el Meta prueba la farsa del acuerdo laboral Obama-Santos y el del TLC con Canadá, negocios maltratando a los trabajadores. La senadora Karime Mota se refirió a la situación de las mujeres víctimas de agresión. No esperes a que una mujer maltratada pida ayuda. La mujer maltratada está aislada, siente vergüenza, es incomprensiblemente culpable y humillada. Y por último, esto escribió el senador Luis Fernando Velasco: fue un éxito la firmatón contra altos precios de combustibles. Continuamos con recolección. A propósito de Twitter, los invitamos a seguirnos en @noticierosenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Sigan sintonizados con la agenda política. Muy bien, y hasta aquí los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República construyen un mejor país. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.